Lo traicionó con su jefe para quitarle todo, pero subestimaron al hombre equivocado. Él revela su pasado oculto y les da una lección inolvidable. El karma es implacable. El aire viciado de la mañana flotaba, espeso y pesado, en la cocina. Olía vagamente a la tostada quemada de ayer, y a los pozos amargos de la prensa francesa, que Ben no se había molestado en limpiar. Él sostenía su tercera taza de café solo, con la barata taza de cerámica caliente contra sus palmas. Mientras miraba fijamente, y sin expresión, el oscuro y turbulento líquido. Afuera, la gris mañana suburbana se desarrollaba, con una normalidad indiferente. Una cortadora de césped encendiéndose calle abajo, y el ritmo distante del tráfico. Adentro, el silencio se tensaba, tirante como un cable trampa. Katy se deslizó en la silla frente a él, y no lo hizo con delicadeza. Las patas de madera rasparon contra el linóleo, produciendo un sonido que puso los pelos de punta a Ben. Ella no lo miró a los ojos de inmediato. En su lugar, se entretuvo con el cuello de su bata de seda, una prenda ridículamente cara, que él sabía que ella había comprado la semana pasada. Cuando por fin levantó la vista, su expresión no era de culpa, ni de remordimiento. Era clínica, como la de un médico a punto de dar un diagnóstico, el cual ella esperaba que él simplemente aceptara. Ben, comenzó ella, con una voz desconcertantemente nivelada, desprovista del temblor que él podría haber anticipado. Hay algo que necesitas saber. He estado viendo a alguien. Ella hizo una pausa, dejando que las palabras quedaran flotando en el aire. Simple y brutal. Es Alex, mi jefe. Ben no reaccionó de inmediato. Solo la observó, intentando reconciliar a la mujer al otro lado de la mesa, la esposa con la que había compartido cama durante 3 años. Con la que había hecho planes tentativos. Y con la que había discutido sobre los ajustes del termostato, con esta fría desconocida, que ahora lanzaba una bola de demolición contra su vida. Sintió un extraño desapego, como si estuviera viendo una escena, desarrollándose en una pantalla. Ella continuó, confundiendo su silencio, ¿con qué? ¿Con aquiescencia? ¿Con conmoción? Mira, sé que esto es repentino, pero está pasando, y necesito que entiendas que esto no tiene por qué cambiar todo entre nosotros. Se inclinó ligeramente hacia adelante, y la bata de seda se abrió lo justo para revelar la curva de su clavícula. Puedo asegurarme de que sigas estando bien atendido, Ben. Físicamente, no te quedarás al margen. El descaro puro, y sin adulterar de la situación, finalmente rompió su entumecimiento. No era siquiera la aventura en sí, aunque eso dolía como el infierno. Era la forma de presentarlo, la suposición, y el desprecio absoluto hacia él. Tratándolo como si no fuera más que un electrodoméstico, que requería mantenimiento ocasional. Un sonido seco y áspero escapó de su garganta. Podría haber sido una risa, o tal vez, solo el sonido de algo rompiéndose en su interior. Él negó con la cabeza lentamente, y por fin sostuvo su mirada. Sus ojos, por lo general apacibles, tenían ahora un brillo nuevo, y duro. ¿Estás bromeando, Katy? Las palabras sonaron bajas y ásperas. Te sientas ahí, me dices que te estás tirando a tu jefe, y luego me ofreces, ¿qué? Encuentros programados por lástima. Como si yo fuera una especie de mascota a la que tienes que recordar alimentar. Él empujó su silla hacia atrás. Las patas chirriaron esta vez, emitiendo un sonido crudo y feo, que coincidía con el sentimiento que le desgarraba las entrañas. Consíguete un abogado. Kate. Encuentra al tiburón chupasangre más caro que puedas hallar. Porque esto se acabó. La compostura de Katy finalmente se quebró. La sorpresa parpadeó en su rostro, siendo rápidamente reemplazada por un endurecimiento de sus facciones. Ella no se esperaba esto. Había esperado lágrimas, tal vez gritos, pero, en última instancia, rendición. Siempre lo había visto como alguien dócil,
predecible y seguro. No te atrevas a alejarte de mí, Ben, siseó ella. Y su voz descendió hasta convertirse en un susurro venenoso. Se inclinó hacia adelante de nuevo, entrecerrando los ojos. La máscara clínica fue reemplazada por algo afilado y depredador. Siéntate. Él se detuvo a medio levantar de la silla, y la miró. El aire chisporroteaba, cargado de tensión. ¿Crees que esta es tu decisión? Una sonrisa fría y petulante asomó a sus labios, helándolo más. De lo que cualquier enfado podría haberlo hecho. ¿Crees que puedes, simplemente, llamar a un abogado, entregarme los papeles? ¿Y marcharte bailando hacia el atardecer? Oh, mi pequeño Benny. Realmente no sabes con quién te casaste, ¿verdad? Él se quedó mirándola, en silencio, y esperando. Si intentas divorciarte de mí de esta manera, dijo ella, con una voz apenas audible. Pero que conllevaba el peso de una certeza absoluta. Te enterraré. ¿Entiendes? Iré a la policía. El sargento Miller juega al golf con mi padre. Cada 2 jueves. Le diré que me pegaste. Y que me has estado pegando durante meses. Que acabas de tener un ataque de rabia, y me amenazaste. Sus ojos escanearon el rostro de él, en busca de debilidad. ¿A quién crees que le creerán, Ben? ¿A mí? Una respetada abogada, miembro de la Liga Junior. ¿O a ti? El contable tranquilo, al que nadie conoce realmente. El tipo con... Bueno. Digamos que con un pasado, que la gente podría encontrar interesante, si escarbaran un poco. La insinuación quedó flotando en el aire, pesada y sofocante. Su pasado no estaba del todo limpio. Nudos, pensó él, enterrados hace mucho tiempo. Ella ladeó la cabeza, siendo la viva imagen de la malicia calculadora. Lo perderás todo. Tu reputación desaparecerá. Cualquier posibilidad de un trabajo decente se esfumará. Los amigos se evaporarán. ¿Crees que puedes empezar de nuevo? Me aseguraré de que no tengas nada. Ni un centavo. Ni una pizca de dignidad. Serás radiactivo. Ella dejó que el silencio se prolongara, observándolo absorber el veneno. Así que, este es el trato. Te quedas. Haces tu papel. Mantienes la boca cerrada sobre Alex. Y sobre todo lo demás, o quemaré tu mundo entero, hasta los malditos cimientos. Tú eliges. Ben se hundió lentamente, de vuelta en su silla. Las ganas de pelear se esfumaron, siendo reemplazadas por un temor frío y latente. Esta no era su esposa. Era alguien completamente diferente. Alguien despiadada y calculadora. Alguien dispuesta a destruirlo, sin pensarlo 2 veces. Katy lo observó, y su petulancia regresó. Se echó hacia atrás, cruzándose de brazos, como el vencedor que contempla su botín. Oh, y una cosa más, añadió ella, con un tono que destilaba una dulzura condescendiente. Alex quiere conocerte en persona. Vendrá mañana por la noche, alrededor de las 7. Ben se quedó mirando, estupefacto. ¿Quieres que venga aquí? Ya me escuchaste, espetó ella, y la dulzura se desvaneció. Él cree que es importante que todos aclaremos las cosas, y que establezcamos la nueva dinámica. Le dedicó de nuevo, esa sonrisa retorcida y burlona. Espero que seas acogedor. Ven. Ofrécele un trago. Sé educado. Tal vez ustedes 2 puedan hablar de golf. O de lo que sea de lo que hablan los hombres como tú. La implicación era clara, los hombres como tú, los betas, los perdedores. Sé un buen chico para mí. Causa una buena impresión. Katy, dijo Ben. Su voz sonaba peligrosamente tranquila ahora, como un retumbar profundo, bajo una calma superficial. ¿Estás segura de que este es el camino que quieres tomar? ¿Amenazarme? Traerlo aquí. Porque puedo,
Ben, respondió ella, con una voz dura como el acero. Porque esta es mi vida ahora, y yo la dirijo. Tú solo vives en ella. Y si quieres salvar algo, cualquier cosa en absoluto, harás exactamente lo que te diga. Se puso de pie abruptamente, haciendo que la bata de seda se arremolinara a su alrededor. A las 7. No llegues tarde. Mientras ella se alejaba, dejándolo solo en medio del silencio sofocante. Ben recogió lentamente su taza de café. No bebió. Solo se quedó mirando la negrura, observando su reflejo, distorsionado en la superficie. El pavor seguía ahí, pero algo más, se estaba cristalizando por debajo. Una resolución fría, y dura. Ella creía tener todas las cartas. Pensaba que lo había quebrado. No tenía ni idea. Esto no era el final de un matrimonio. Era el comienzo de una guerra, y él no planeaba perderla. A la noche siguiente, el aire en la sala de estar estaba espeso, cargado de anticipación. Había humo rancio de cigarrillo. Ben había retomado el hábito esa misma tarde. Como un desafiante, vete a la mierda, a la vida que Katy había imaginado. Y el olor penetrante del whisky barato. Ben estaba sentado, desplomado en su sillón. Su vaso de Jack Daniels dejaba un anillo húmedo, sobre la desgastada mesa auxiliar de caoba. No se estaba armando de valor. Estaba hirviendo a fuego lento, y esperando. Había pasado el día haciendo llamadas, manteniendo conversaciones silenciosas. Con voces de un pasado que mantenía bajo llave. Se habían hecho preparativos, y se habían previsto contingencias. El sonido de la puerta principal al abrirse, resonó por toda la casa. Fue seguido por la voz de Katy, artificialmente brillante, y teñida de una alegría frágil. Que crispó los nervios de Ben. Alex, cariño, pasa. Siéntete como en casa. Ben dio un sorbo largo y lento a su vaso, sintiendo como el ardor trazaba un camino familiar. Garganta abajo. No se volvió cuando entraron a la sala. Con la mano de Katy posada posesivamente sobre el brazo del hombre, guiándolo. Como si fuera un caniche de premio. Entonces, Ben miró, y lo absurdo de la situación lo golpeó como un impacto físico. ¿Era este Alex, el titán de la industria, el alfa que supuestamente había conquistado a Katy? El hombre era diminuto, apenas medía 1,65 m, si acaso. Tenía una barriga blanda, que tensaba los botones de un traje excesivamente caro y mal ajustado. Y un cabello ralo, peinado hacia atrás, en un intento inútil de ocultar sus entradas. Parecía menos un capitán de la industria, y más un gerente de nivel medio, que intentaba proyectar desesperadamente, una autoridad que no poseía. Una risita áspera escapó de los labios de Ben, siendo baja y gutural. No era diversión, era desprecio. Giró lentamente la cabeza, dejando que su mirada recorriera deliberadamente, de arriba a abajo, la poco impresionante figura de Alex. La risita se convirtió en una carcajada seca y sin humor. ¿Este? Ben hizo un gesto vago hacia Alex con su vaso, haciendo tintinear los cubitos de hielo. ¿Este es él? ¿Este es el macho alfa, Katy? Tomó otro sorbo, saboreando el ardor del alcohol. Y saboreando el rubor que subía por el rostro de Alex. Dios santo. El tipo ni siquiera necesita un disfraz para el día de San Patricio. Solo pónganle un sombrero verde. La sonrisa forzada de Katy se tensó, y sus ojos brillaron con irritación. Ben, vigila tu boca, siseó, con su voz convertida en una baja advertencia. Alex es seguro, y asertivo. Todo lo que tú no eres. Oh, estoy seguro de que lo es, arrastró las palabras Ben. Se recostó aún más en su silla, irradiando una calma peligrosa. Si este amiguito es tu estándar de oro para un alfa, Kat, tal vez. Te he estado dando demasiado crédito todos estos años. Desvió su mirada hacia Alex, quien miraba a Katy con incertidumbre, claramente poco preparado. Para recibir burlas en lugar de intimidación o desesperación. Dime, Alex,
continuó Ben, con una voz suave como miel envenenada. ¿Qué se siente al entrar en mi casa? ¿Planear tirarte a mi esposa en mi cama? ¿Te hace sentir grande? El rostro de Alex se enrojeció aún más, producto de una mezcla de ira y vergüenza. Hinchó el pecho, intentando recuperar, al menos, cierta apariencia de control. Escucha, amigo. Basta, Ben, espetó Katy, poniéndose un poco delante de Alex, en actitud protectora. Te dije que fueras respetuoso. Respetuoso. Ben se mofó, emitiendo un sonido agudo. Traes a este hobbit a mi casa, después de decirme cómo vas a joderme la vida. ¿Y esperas respeto? ¿Te golpeaste la cabeza? Se centró en Alex de nuevo. Entonces, el plan es que ustedes dos se junten, me quiten todo lo que tengo. Y me dejen sin nada. Es más o menos así la cosa. Alex, envalentonado por la defensa de Katy, se enderezó, y adoptó un tono burlón. Eso es exactamente, Ben. Lo hemos discutido. No vas a recibir nada, cero. Vacío. Katy merece algo mejor, y yo me aseguraré de que lo tenga. Nos quedaremos con la casa. Con los ahorros, y embargaremos tu salario. Pagarás por este error. Durante el resto de tu miserable vida. Dio un paso más cerca, intentando verse imponente, lo cual era físicamente imposible. Y sí, añadió, mientras una sonrisa desagradable se extendía por su rostro, esta noche. Después de que te arrastres a algún lado, la llevaré arriba a tu cama. Y no hay ni una maldita cosa que puedas hacer al respecto. Ben simplemente se le quedó mirando, y una extraña quietud se apoderó de él. ¿La casa? Preguntó, con una voz peligrosamente suave. Una sonrisa lenta, y casi compasiva, asomó a sus labios. ¿Crees que te vas a llevar esta casa? Volvió a reírse, con un sonido bajo y retumbante. Alex, pobre idiota. Esta casa no es mía. Nunca lo fue. Pertenecía a mi madre, quien falleció hace 2 años. Está en un fideicomiso, y es intocable. Especialmente para cazafortunas adúlteras, y sus duendes mascotas. No verás ni un centavo de ella. La expresión engreída de Alex flaqueó, y la confusión nubló sus ojos. Le lanzó una mirada a Katy, quien parecía estar igual de sorprendida. ¿Qué? Pero... ¿Y el trabajo? Continuó Ben, presionando su ventaja. Y disfrutando de cómo cambiaba la dinámica de poder. Los ingresos que planeabas embargar. Siento reventar tu burbuja, hombrecito. Tomó otro sorbo lento de su whisky. Renuncié esta mañana, y con efecto inmediato. ¿Qué hiciste qué? Jadeó Katy, y su rostro palideció. Alex parecía estar completamente perdido, mientras los cimientos de su engreído plan se desmoronaban bajo él. ¿Renunciaste? No puedes simplemente. Oh, claro que puedo, interrumpió Ben con suavidad. Y lo hice. Así que, recapitulemos. No hay casa que puedas quitarme, no hay trabajo. Ni hay ingresos que puedas exprimir. Parece que tu gran plan acaba de irse a la mierda, ¿no? Miró el rostro furioso de Katy, y luego el rostro atónito de Alex. Sintió una oleada de satisfacción, fría y dura, la primera emoción positiva y genuina en días. Así que, Alex, dijo, y su voz bajó de nuevo. La diversión se había ido, reemplazada por algo más frío, y más duro. ¿Por qué no me dices otra vez, qué es exactamente lo que crees que me estás quitando? ¿Por qué? Desde donde estoy sentado, parece que entraste aquí sin nada, y te vas a ir con aún menos. Alex, acorralado y humillado, recurrió a las tácticas del patio de recreo. Su rostro se retorció, convirtiéndose en una máscara de rabia impotente. ¿Te crees muy listo, eh? ¿Crees que estás al mando? Se pavoneó de nuevo, dando otro paso agresivo hacia adelante. Quedando prácticamente nariz con rodilla frente a Ben,
quien seguía sentado. Yo soy el alfa aquí. ¿Entendido? Haces lo que yo digo. Y ahora mismo. Digo que me llevaré a Katy arriba. Se inclinó, y su voz se convirtió en una burla por lo bajo. Y todavía no hay nada que puedas hacer al respecto. Entonces, con un repentino e impulsivo arrebato de valentía, Alex lanzó un golpe con la mano abierta. Crack. El sonido hizo eco en el tenso silencio de la habitación. Ben no se inmutó, ni siquiera parpadeó. Solo levantó lentamente la mano, llevándola hacia su mejilla, donde la marca roja ya se estaba formando. Una sonrisa lenta y escalofriante se extendió por su rostro. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de un depredador, al que finalmente se le da permiso para cazar. Alex, dijo Ben. Su voz era engañosamente tranquila, mientras dejaba su vaso de whisky sobre la mesa. Con un cuidado deliberado. Te lo advertí. Se puso de pie, desplegándose de la silla, no con ira, sino con una gracia fluida y peligrosa que Alex no había anticipado. Sal de mi casa. Ahora. Alex, animado por su aparente victoria, se echó a reír. Fue un sonido áspero y chirriante. Oblígame, se burló. Dio otro paso hacia adelante, interpretando la situación de manera completamente errónea. Los tipos como tú son todo palabras. No te atreverías. Te haré pudrirte en la cárcel. Si tan siquiera me tocas. La sonrisa de Ben se ensanchó, volviéndose salvaje. La bofetada no solo había dolido, sino que había accionado un interruptor. Las semanas de resentimiento latente, la humillación calculada. Y la pura audacia de este hombrecito patético, estando de pie en su casa para amenazarlo. Y golpearlo. Todo se fusionó en un solo punto, de furia fría y al rojo vivo. Cárcel, repitió Ben, suavemente. Entonces, su puño salió disparado hacia afuera. No fue un golpe salvaje, fue corto, brutal, y perfectamente apuntado. Conectó con la mandíbula de Alex, produciendo un crujido repugnante. Alex se tambaleó hacia atrás, con los ojos muy abiertos por el impacto y el dolor. Mientras un fino hilo de sangre aparecía en la comisura de su boca. Antes de que pudiera siquiera procesarlo, Ben ya estaba sobre él. Le dio otro puñetazo, y este se hundió profundamente en la blanda sección media de Alex, doblándolo por la mitad con un jadeo ahogado. Ben agarró un puñado de la costosa chaqueta del traje de Alex, y tiró de él para enderezarlo. ¿Te crees que eres un tipo duro? Gruñó Ben, y su voz fue un rugido bajo, donde cada palabra fue puntuada por el impacto de sus puños. ¡Zas! La nariz de Alex se aplastó, y la sangre brotó a borbotones. Los verdaderos hombres no se aprovechan de las vidas de otras personas. Crack. Una costilla cedió, bajo un despiadado golpe al cuerpo. Alex jadeó, luchando débilmente. Los verdaderos hombres no se cuelan en la casa de otro hombre, como una maldita rata. ¡Pum! Un derechazo directo envió a Alex a tropezar, de espaldas contra la pared. Y desde luego que no le ponen las manos encima a alguien, a menos que estén preparados para asumir las consecuencias. Alex se deslizó por la pared, jadeando, e intentando protegerse la cara. Ben dio un paso atrás. Respiraba con dificultad, no por el esfuerzo, sino por la rabia controlada. Observó con detenimiento a la figura arrugada en el suelo. No eres nada, Alex, dijo Ben, con una voz escalofriantemente tranquila. Solo eres un pequeño y patético matón, que eligió la maldita casa equivocada. Katy, congelada de incredulidad hasta ese momento, dejó escapar un grito ahogado. Ben, para. ¿Lo vas a matar? Se abalanzó hacia Ben, agitando los brazos, e intentando apartarlo. Ben apenas se dio cuenta de ella. Pero, antes de que las manos de Katy pudieran siquiera alcanzarlo,
Una figura se movió con asombrosa velocidad, desde el arco en sombras, que conducía al pasillo. Era una mujer, a la que Ben no había visto entrar, pero cuya presencia, claramente había anticipado. Alta, delgada, con el pelo oscuro y muy corto. Y con la inconfundible e intensa postura de alguien entrenado para la violencia. ¿Linda? Linda interceptó a Katy en pleno salto, y agarró sus muñecas. Con un agarre que parecía un par de abrazaderas de acero. Katy gritó, sorprendida y enfurecida, intentando zafarse. ¡Suéltame! No va a pasar, afirmó Linda, con una voz plana, y sin emociones. Con una eficiencia aterradora, le retorció los brazos a Katy por la espalda, obligándola a caer de rodillas, con un gruñido de dolor. Katy se resistió, pero Linda utilizó el apalancamiento y la fuerza controlada para estrellar su cara contra la alfombra, junto al lloroso Alex. Linda no se detuvo ahí. Propinó 2 golpes secos y castigadores, no puñetazos, sino golpes precisos con la palma de la mano en las costillas y el omóplato de Katy. Lo suficientemente fuertes como para incapacitarla, para infundir un miedo primordial. Pero muy calculados, para evitar lesiones graves. Katy jadeó, y el instinto de lucha desapareció de su cuerpo. Ben la observó, mientras su respiración volvía poco a poco a la normalidad. Le hizo a Linda un breve asentimiento con la cabeza. Todo procedía según el plan. Caminó hasta donde Alex yacía gimiendo. Inclinándose, Ben lo agarró por el cuello y lo arrastró, flácido y sin oponer resistencia, hacia la puerta principal. Los costosos zapatos de Alex rasparon inútilmente contra el suelo. ¿A dónde? ¿A dónde me llevas?, tartamudeó Alex, a través de sus labios ensangrentados. Hora del espectáculo, respondió Ben de manera sombría. Arrastró a Alex hacia el jardín delantero, donde las luces de los porches de los vecinos proyectaban sombras largas y espeluznantes. Apoyando al aturdido hombre contra el tronco del roble cerca de la acera, Ben sacó su teléfono. La pantalla cobró vida, y él pulsó el botón de grabar. «Di hola, Alex», dijo Ben, acercando el teléfono al rostro magullado de Alex. «Cuéntales a todos lo que pasa, cuando te metes con cosas que no son tuyas». Alex solo gimió, girando la cabeza hacia otro lado. Ben lo agarró por la barbilla, y lo obligó a mirar a la cámara. «Sonríe para la cámara, imbécil». Luego, soltando a Alex de vuelta contra el árbol, Ben caminó con determinación hacia la acera, donde el coche de Alex, un BMW Serie 3 con un aspecto un poco triste, que se esforzaba demasiado, al igual que su dueño, estaba aparcado. En el asiento trasero, Ben lo descubrió. Era una caja de pastel ridículamente adornada. Alex, en realidad, había traído un maldito pastel. La cereza patética del pastel, en la cima de todo este desastre. Ben abrió la puerta del pasajero, sacó el pastel, una monstruosidad de varias capas, con un glaseado excesivamente dulce, y caminó de regreso hacia Alex. «¿Trajiste un regalo?», preguntó Ben, con una voz que destilaba una falsa sorpresa. «¿Qué considerado?». Sin decir una palabra más, levantó el pastel y lo estrelló con fuerza contra la cara ya magullada de Alex. El glaseado, las migas y el bizcocho barato explotaron hacia afuera. Cubrieron el cabello de Alex, su nariz ensangrentada, y la chaqueta rota de su traje. Ben dio un paso atrás, y siguió grabando. Luego, caminó deliberadamente hacia el BMW. Del maletero de su propia y destartalada camioneta, aparcada en la entrada. Sacó una llave de tuercas. El pesado acero se sentía sólido y reconfortante en su mano. Crash. El parabrisas del BMW implosionó hacia adentro, en una lluvia de cristales de seguridad. Es más, un faro se desintegró. Crunch. Dejó caer la llave de hierro con fuerza sobre el capó, dejando una abolladura profunda y fea. Se abrió paso alrededor del coche, destruyéndolo de forma metódica y desapasionada. Ventanas, espejos, luces traseras.
Cada impacto hizo eco, en la tranquila calle suburbana. Finalmente, respirando un poco más fuerte ahora, Ben tiró la llave de tuercas al césped. Dejó de grabar, se guardó el teléfono en el bolsillo, y miró hacia abajo. Contemplando el desastre ensangrentado y cubierto de pastel que era Alex, quien seguía desplomado contra el árbol. Luego miró hacia su casa, donde, presumiblemente, Linda todavía tenía a Katy bajo control. El lamento distante de las sirenas se hizo más fuerte. Alguien debía de haber llamado a la policía. Bien. Eso también formaba parte del plan. Ben caminó de vuelta hacia su puerta principal, pasando por encima de los fragmentos de cristal. Se sentía extrañamente tranquilo y purificado. Esto no era solo venganza. Era una declaración de intenciones, una afirmación. De que él no era el hombre que ellos creían que era. Él no era el felpudo. Él era la maldita bota. Las luces rojas y azules intermitentes pintaban la sala de estar con colores estroboscópicos frenéticos. Los paramédicos trabajaban con Alex en el césped. Lo subían con cuidado a una camilla, con su rostro oscurecido por las vendas y los restos del glaseado del pastel. Adentro, otro equipo revisaba a Katy, quien estaba acurrucada en el sofá. Ella temblaba, y se negaba a encontrarse con la mirada de Ben. Linda estaba de pie, discretamente cerca de la puerta, siendo una presencia silenciosa y vigilante. Un oficial uniformado, mayor y con aspecto cansado, estaba tomando la declaración de Ben. Ben lo mantuvo simple: allanamiento. Defensa propia. El hombre se puso agresivo. Y me atacó. Yo me defendí. No mencionó la aventura de Katy, ni las amenazas de Alex, ni la naturaleza calculada de los acontecimientos precedentes. Y, ciertamente, no mencionó a Linda. Más tarde, en el hospital, la escena se desarrolló con una precisión calculada. Alex, aturdido por los analgésicos, pero aún aferrado a una pizca de furia indignada, intentó presentar cargos. «Quiero que lo arresten», le dijo con voz rasposa a un oficial diferente. Un sargento corpulento llamado Kowalski, el cual tenía unos ojos que habían visto demasiado. «Ese maníaco me atacó. Mire lo que hizo». Kowalski escuchó pacientemente, hojeando su libreta con movimientos lentos y deliberados. Cuando Alex terminó, el sargento se inclinó de manera conspiratoria, y bajó la voz. «¿Está seguro de que quiere tomar ese camino, señor? Disculpe, ¿cómo era su nombre?» Echó un vistazo a sus notas. «Ah, sí, Alex. Por supuesto que estoy seguro». Kowalski suspiró, emitiendo el sonido de alguien hastiado del mundo. «Mire, déjeme darle un consejo amistoso y extraoficial. ¿Sabe usted quién es Ben? Quiero decir, ¿lo sabe de verdad?» Alex pareció confundido. «Es solo un contable». Kowalski se rió suavemente, produciendo un sonido seco y sin humor. «¿Contable? Sí. Tal vez ahora. ¿Pero Ben?» Ben solía correr con el club de motociclistas de los discípulos del diablo. Y no como novato. Ni como simpatizante. Era un miembro de parche completo, y capitán de ruta durante un tiempo. Según tengo entendido. Es de ese tipo de hombres que resuelven los desacuerdos con algo más que palabras duras, si me entiende. Se inclinó más cerca. Si usted presenta este cargo por agresión, y hace esto oficial, no es solo de Ben de quien tendrá que preocuparse. Se estará poniendo en el radar de tipos que consideran que romper huesos es una advertencia amistosa. Tipos que saben cómo hacer que los problemas desaparezcan permanentemente. La fanfarronería de Alex se evaporó, como la niebla bajo el sol. Sus ojos se abrieron de par en par, y el color desapareció de su ya magullado rostro. Los discípulos del diablo. Había oído susurrar ese nombre por el pueblo. Extorsión,
tráfico de drogas, desapariciones sin resolver. De repente, recordó la frialdad en los ojos de Ben, y la brutalidad controlada de la paliza. No había sido una rabia aleatoria. Había sido practicada. Kowalski continuó, y su voz era un murmullo bajo. ¿Esta paliza que recibió? Confíe en mí. Hijo. Podría haber sido muchísimo peor. Si presiona con esto. Y si involucra a la ley contra uno de ellos. Cree que una orden de alejamiento va a impedir que una docena de motociclistas enojados ¿Le hagan una visita nocturna? Piénselo con cuidado. Vale la pena esta chica. Asintió vagamente hacia el pasillo por donde probablemente se habían llevado a Katy. Como para terminar hecho pedazos, repartido en diferentes contenedores de basura. A lo largo de 3 condados. Alex tragó saliva con fuerza, provocando un chasquido en su garganta. Casi podía sentir las vibraciones fantasma de los motores de motocicleta. La imagen de la fría sonrisa de Ben pasó por su mente. No, graznó, con la voz temblorosa. Sin cargos. Yo. Me tropecé, me caí por las escaleras. Fue un accidente. Kowalski asintió lentamente, cerrando su libreta con un chasquido decisivo. Sabia elección. Mi consejo, váyase de la ciudad, muy lejos. Y olvídese de que alguna vez conoció a Ben, o a su esposa. Se puso de pie. La enfermera vendrá con los papeles del alta, cuando esté listo. Mientras tanto, Katy, físicamente menos dañada pero emocionalmente destrozada, estaba siendo entrevistada en otra habitación. Intentó hilar su propia narrativa, el marido abusivo, el ataque no provocado a su amigo. Pero su historia se desmoronó, bajo el interrogatorio escéptico de la mujer policía, especialmente cuando se contrastó con la repentina declaración de Alex, sobre haberse caído por las escaleras. Cuando Alex pasó en silla de ruedas por delante de su habitación más tarde. Con el rostro pálido de terror, la miró a los ojos. Déjalo, Katy, susurró con urgencia, y con la voz tensa. Simplemente. Déjalo. Olvida el divorcio. Olvídalo todo. Ver. Él no es quien tú crees. Nos metimos con el tipo equivocado. Pero a lo grande. Le transmitió la advertencia del policía, y la conexión con los motociclistas. El puro miedo visceral en su voz, penetró finalmente la burbuja de privilegios y rabia de Katy. Ella lo miró fijamente a él, y luego volvió a mirar, el rostro impasible de la mujer policía. Las amenazas que había hecho apenas ayer por la mañana, parecían patéticas ahora. E infantilmente ingenuas, en comparación con el abismo que insinuaban las palabras de Alex. Bandas de motociclistas, los discípulos del diablo. ¿De verdad Ben estaba conectado con eso? ¿El hombre tranquilo con el que se había casado? ¿Aquel al que había descartado por considerarlo débil y predecible? Un terror frío, mucho más profundo que el miedo a la ira de Ben. Comenzó a arrastrarse hasta el fondo de su alma. Los días que siguieron, fueron una clase magistral de guerra psicológica. Katy, completamente asustada, se puso en contacto rápidamente con un abogado barato. Recomendado por Alex. Firmó unos papeles de divorcio que le daban a Ben todo, o, mejor dicho, no le exigían nada a él. Ni pensión alimenticia, ni bienes, ni siquiera una pelea por los muebles baratos. Ella solo quería salir de ahí. A los 5 días del enfrentamiento, hizo 2 maletas, vendió su coche por dinero en efectivo. Y tomó un autobús Greyhound en dirección oeste, desapareciendo de la vida de Ben. Sin siquiera mirar atrás. La partida de Alex fue menos voluntaria, y mucho más orquestada. Durante su estancia de una semana en el hospital. En su mayor parte bajo observación y para sacar provecho de la conmoción cerebral menor. Tuvo visitas. Cada día, 2 hombres grandes y silenciosos. Vestidos con chalecos de cuero desgastado que lucían el feroz parche de los discípulos del diablo. Aparecían durante las horas de visita.
No hablaban. No amenazaban. Simplemente, se sentaban en las sillas junto a su cama, y se quedaban mirándolo fijamente. Con ojos muertos y sin pestañear, durante toda la hora. Las enfermeras no podían obligarlos a irse. Técnicamente no estaban haciendo nada malo, pero el mensaje era muy claro: te vemos. Sabemos dónde estás. Existes porque nosotros lo permitimos. Cuando Alex finalmente fue dado de alta, magullado y asustadizo, comenzó la escolta. 70 motocicletas Harley no siguieron literalmente a su coche hasta su casa, pero su presencia saturaba la ciudad. 2 motocicletas aparcaban frente a su condominio. Unas cuantas más se quedaban con el motor encendido en punto muerto, fuera del supermercado. Pasaban rugiendo por la ventana de su oficina, a intervalos aleatorios. Nunca eran abiertamente amenazantes, pero siempre estaban ahí. Era un zumbido constante de amenaza a bajo nivel, que dejó los nervios de Alex destrozados. Consideró la idea de volver a la policía, pero el último clavo en ese ataúd llegó una semana después. Conducía por el centro, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Mientras un par de motociclistas lo seguían a 3 coches de distancia. Entonces, vio al jefe de policía Martín, de pie fuera del juzgado, y charlando con el alcalde. Martín llevaba puesto su uniforme, pero encima de él, casualmente desabrochado, llevaba un chaleco de cuero negro. En la espalda, siendo inconfundible incluso desde la distancia, lucía el parche del club de motociclistas de los discípulos del diablo. Alex casi vomitó en su coche. No era solo una pandilla, era el propio sistema. No eran forasteros. Estaban entretejidos en la misma estructura del pueblo. No había escapatoria. No había nadie a quien acudir. Esa noche, Alex hizo una sola maleta. No se molestó en vender su condominio, ni su BMW destrozado. Simplemente se subió a un taxi antes del amanecer, fue directo al aeropuerto. Y compró un billete de ida al lugar más lejano que se le ocurrió, Anchorage. Mientras el avión ascendía, dejando atrás la ciudad y su asfixiante red de conexiones invisibles, Alex no sintió alivio. Se sentía como una presa que había escapado momentáneamente de la trampa, a sabiendas de que los cazadores seguían ahí fuera, y de que su alcance era aterradoramente largo. Semanas después, durante el veranillo de San Miguel, el calor se aferraba obstinadamente al asfalto. Incluso cuando el sol se ponía, pintando el cielo con tonos amoratados de naranja y púrpura. Ben conducía su camioneta, con las ventanillas bajadas, y el estruendo del motor era un contrapunto satisfactorio a la pésima emisora de rock clásico, que crujía en la radio. Se dirigía fuera de la ciudad. Tal vez, a tomarse una cerveza en un local de carretera del que le había hablado Linda. A millas de distancia, del estéril silencio de su casa. Y entonces, lo vio. Más adelante, avanzando muy por debajo del límite de velocidad, iba un auto compacto destartalado. Y ridículamente pequeño. Un geómetro, tal vez, pintado de un beige descolorido y deprimente. Apretujadas en el interior, con un aspecto incómodo y claramente fuera de lugar, había 2 figuras. Incluso desde la distancia, Ben la reconoció. Estaba Katy, mirando hacia el frente, con el rostro tenso por la frustración. Y encajado en el asiento del conductor. Pareciendo aún más pequeño y patético de lo que Ben recordaba, estaba Alex. Una sonrisa fría y lenta se extendió por el rostro de Ben. Después de todo, no se habían ido de la ciudad. O tal vez, habían regresado, pensando estúpidamente que ya había pasado suficiente tiempo. O quizás solo estaban de paso, intentando llegar a otro lado. No importaba. Estaban ahí, en su camino. Él pisó suavemente el acelerador. La gran camioneta se abalanzó hacia adelante, y su motor rugió. Acortó la distancia con rapidez, haciendo que la camioneta se alzara sobre el pequeño coche. Como un depredador, que evalúa a su presa. Vio a Katy mirar por el espejo retrovisor, y sus ojos se abrieron de pánico.
Alex se encorvó más sobre el volante. Intentó acelerar, pero el pequeño coche se quejó en señal de protesta. Ben golpeó su parachoques trasero, de manera suave al principio, como si fuera solo un empujoncito. El coche coleó ligeramente. Katy gritó, y el sonido fue audible, incluso por encima del ruido de los motores. Alex luchó con el volante. Ben lo golpeó de nuevo, pero con más fuerza esta vez. ¡Pum! El pequeño coche se desvió violentamente hacia el arcén. Alex forcejeó para devolverlo al pavimento, y su rostro estaba pálido de terror. Ben se detuvo al lado de ellos, e igualó su velocidad. Miró hacia allí. Katy lo estaba mirando fijamente, y su rostro era una máscara de puro miedo. Alex se negó a mirar, mantuvo los ojos fijos y rígidos en la carretera por delante. Sus nudillos estaban blancos, de tanto apretar el volante. Ben sonrió y mostró los dientes. Luego, giró su camioneta ligeramente hacia ellos, obligando al pequeño coche a salirse hacia el arcén de grava. El polvo se levantó, cuando el diminuto automóvil derrapó hasta detenerse. Y el motor se caló con una tos patética. Ben adelantó su camioneta unos metros, y la colocó en ángulo para bloquearlos. Apagó el motor, y el repentino silencio amplificó el canto frenético de los grillos. En la hierba alta. Bajó la mano hasta el lado de su asiento. Agarró la lata medio vacía de cerveza barata que había estado bebiendo, y saltó fuera de la cabina. Caminó de vuelta hacia el coche varado, mientras la grava crujía bajo sus botas. Katy y Alex se quedaron sentados allí, congelados. Lo observaban acercarse, como ciervos deslumbrados por los faros. Ben se detuvo, junto a la ventanilla del lado del conductor. No dijo nada. Solo miró a Alex, y luego a Katy, con una expresión indescifrable. Levantó la lata de cerveza. Por un momento, Alex se encogió, pensando que Ben se la iba a tirar. En lugar de eso, Ben, casualmente y por debajo del hombro, lanzó la lata al techo del diminuto coche, donde aterrizó, con un ruido sordo y hueco. Largo de mi camino, dijo Ben. Su voz era baja, plana, y absolutamente desdeñosa. Perdedores. No esperó una reacción. Les dio la espalda, caminó de regreso a su camioneta, se subió, y encendió el motor. Miró por el espejo retrovisor, mientras se alejaba. Todavía seguían sentados allí, con el polvo asentándose alrededor de su patético cochecito. En un lado de la carretera vacía. Estaban atrapados, e impotentes. Ben rió entre dientes, emitiendo un sonido oscuro y satisfecho. Subió el volumen de la radio, y las guitarras rugientes llenaron la cabina, mientras se alejaba. Conduciendo hacia el crepúsculo que se acentuaba. El camino por delante estaba despejado.